cómo dominar cualquier conversación. Si eres una persona que suele negociar a menudo, o eres un vendedor, o eres alguien que suele tener bastantes discusiones en casa con tu pareja o con un familiar, puede que te interese dominar la conversación. Dominar la conversación no es nada más que tener el control sobre aquello que sucede durante tu conversación. Así que para poder entender cómo poder dominar nuestra conversación, debemos entender dos cosas. La segunda de ellas para mí es la más importante. Pero primero debemos entender una cosa que se llama la regla 80-20. La regla 80-20 no es nada más una regla que nos dice que si tú quieres dominar la comunicación, dominar la conversación, el que menos habla domina la conversación. Esta es la frase del 80-20. ¿Eso qué significa? Que tú, como persona que quiere dominar la conversación, deberías hablar un 20%, mientras que la otra persona habla un 80%. Eso significa que si nosotros cogiéramos toda la conversación y la transcribiéramos, el texto que dice la otra persona debería representar el 80% del texto total de la transcripción. Es decir, que tú hablas una quinta parte, bueno, una cuarta parte, de hecho, tú hablas una cuarta parte de lo que habla la otra persona. De esa manera es como puedes dominar la conversación. ¿Y por qué? ¿Quién habla menos domina la conversación? Cuando técnicamente podría ser al revés, ¿no? Porque si hablo más, soy yo el que estoy dominando la conversación. Pues no es verdad. Déjame decirte que si tú eres la persona que menos habla, eres quien más domina la conversación. Porque si hablas poco significa que tú estás haciendo que la otra persona hable. Que la otra persona saque información que puede que ni siquiera se la hayas preguntado. Esa persona estará hablando incluso de más de lo que debería. Es decir, que si estás en una negociación o estás, por ejemplo, en una venta, esa persona empezará a hablar, y en una venta o en una negociación, o en una discusión, que no deja de ser una negociación, y no deja de ser una venta, realmente no deja de ser todo lo mismo, la información es poder. Quien más información tenga sobre la otra parte, más podrá dominar y gestionar sus argumentos para poder utilizarlos a su favor. Y esto, dejadme entender, esto no es manipulación. ¿Vale? La diferencia entre la manipulación y la persuasión, o la influencia, es que la manipulación se usa como para... O sea, el uso de la manipulación es yo quiero que hagas algo, sea bueno para ti o no. Yo quiero que hagas eso. Entonces yo utilizo mis técnicas manipulativas para que tú hagas eso que yo quiero que yo quiero que tú hagas. En cambio, la persuasión o la influencia es lo mismo, es el querer que hagas algo siempre y cuando sea beneficioso para ti. Es decir, por ejemplo, si yo vendo servicios de comunicar y hablar en público, si yo quiero manipularte y tú eres una persona que no quiere mejorar su comunicación o que eres buena ya comunicando y mis servicios no son buenos para ti, si yo quiero manipularte, yo haré entender que mi servicio es lo suficientemente bueno como para ti. Es decir, por ejemplo, pongamos que mi servicio es ayudar a personas normales a superar su miedo a hablar en público, pero tú me estás hablando que eres un empresario y quieres mejorar la comunicación en equipo, para mejorar el equipo. Y yo como persona no estoy capacitado, o mi servicio no está capacitado para ofrecerte lo que tú quieres. Es decir, que no te iría bien comprar mi servicio. Manipulación es utilizar los argumentos a mi favor y cambiar mis argumentos y mi historia para hacerte creer que mi servicio es bueno para ti, que tú lo compres y que luego te lleves un chasco. En cambio, influencia o persuasión es hacerte entender que esto es bueno para ti. Y si veo que no es bueno para ti, si veo que no te va a servir, pues simplemente tomamos la mejor decisión, que es pues no seguir con el servicio. La persuasión es ayudar a la otra persona a tomar una decisión correcta, con todos los argumentos. Así que la persona que controla y que domina la conversación, vamos al tema que voy a ir, es la persona que menos habla. Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta abierta a la otra persona sobre cómo te sientes cuando pasa esto, esa persona me explica. Y si yo quiero dominar la conversación, pues debo hablar mucho menos y hacer muchas más preguntas para que la otra persona me dé más información y podamos jugar sobre esa información. Y ahí, pues entonces poder dominar la conversación y poder moldear aquella conversación para llevar a un fin que a mí me interesa. En el caso de la negociación o de la venta, o de lo que sea, es hacer lo que para mí es lo correcto que tú hagas. Siempre y cuando no caigas en manipulación, obviamente. Esto es la regla del 80-20, importantísimo para dominar la comunicación. Hablar tú una cuarta parte de lo que habla la otra persona. Sencillo. También te parecerás una persona mucho más carismática porque serás una persona capaz de escuchar. Bien, pero lo más importante, que es lo segundo,
es el control de las pausas. El control de las pausas es vital para dominar la comunicación. Porque a lo mejor tú quieres usar la regla del 80-20 y haces una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando sales a hablar en público? Y la persona te dice, bien. Y tú te quedas como, vale, ¿y qué hago cuando hago preguntas abiertas pero me responde con monosílabos? Y me responde con una sola palabra. ¿Qué hago? Cállate. Cállate. No sabes lo poderoso que es el hecho de hacer una pregunta de cómo te sientes al hablar en público. La persona te diga bien y tú te le quedas así mirando. El silencio es incómodo. Y la mirada es intimidante. Así que si tú te quedas mirando a la persona en silencio, la persona más débil, así decirlo, ¿no? La persona más incómoda, o sea, que se sienta más incómoda, hablará antes. Así que fuérzate a no hablar, en ese tipo de situaciones, fuérzate a no hablar y la otra persona empezará a hablar, te lo aseguro. No creo que os quedéis callados. Y si os quedáis callados 10 segundos, pues os quedáis callados 10 segundos, pero verás, alguna de las dos personas va a tener que interactuar. Si no, va a ser simplemente una situación cómica. Pero cuando una persona te dice, bien, y tú te quedas así mirando, esa persona va a entender que lo que quieres es que dé más información. Y normalmente va a dar más información para rellenar ese silencio que es tan incómodo. Así que las pausas son importantísimas, sobre todo también para vendedores, cuando después de dar el precio, obviamente callarse, está estudiado de que si das el precio y te callas, el primero que habla pierde. Es decir, el primero que habla se lleva la venta. En negociaciones igual, el primero que habla se lleva la venta, el que más habla el que menos habla se lleva la venta. Es decir, la correlación entre hablar y llevarse la venta es indirectamente proporcional. Cuando tú más hablas, menos probabilidad de que te lleves la venta. Cuando tú hablas menos, más probabilidad de que te lleves la venta. Así que si quieres mejorar en negociaciones, dominar la conversación, trabaja el 80-20 y trabaja tus pausas. Aprende a que para ti no sea un problema y para ti no sea negativo y no sea incómodo quedarte callado. Disfruta de ese silencio, disfruta de esa tensión en el ambiente, porque quien rompa la tensión pierde. Así que juega ese juego mental de quien rompa la tensión pierde y deja que la otra persona pierda, si quieres ganar. Así que así es como puedes dominar tu conversación. 80-20 y controla tus silencios. Dale like, suscríbete, pásaselo a esa persona que a lo mejor piensas que le pueda aportar valor para que así pueda transmitirse ese mensaje al máximo de personas posible. Suscríbete si quieres más contenido como este sobre comunicación, sobre ventas, sobre hablar en público, sobre desarrollo personal también. Y coméntame qué te ha parecido. Coméntame qué te ha parecido la regla del 80-20, lo de los silencios, si puedes añadir más información para que más gente pueda ver tu comentario. A lo mejor es algo que yo he dejado por alto, pero tú puedes añadir, así que coméntalo. Y nos vemos mañana con mucho más. Que tengas un maravilloso día.